Bueno, vamos a ver el problema B3 de la EBAU de Madrid de 2021 en la convocatoria ordinaria en Matemáticas 2. Bueno, es un problema geométrico, nos dan dos planos, nos lo dan en forma implícita, x más y igual a 1 y x más z igual a 1, dos planos sencillos. Y nos piden apartado A hallar los planos paralelos al plano piso 1, tales que su distancia al origen sea 2. Entre saco aquí lo importante. Bueno, pues primero, para obtener la familia de planos paralelos a pi1, pues es la misma. Bueno, vamos a poner pi1 primero en forma implícita, pero igualado a 0, es decir, x más y menos 1 igual a 0. Y los planos, llamémosles pi, paralelos a pi1, tienen mismo coeficiente de x y mismo coeficiente de y y mismo coeficiente de z, que es 0. Y luego lo que cambia es el término independiente, que es el que sube o baja, ¿no?, el plano. Y llamémosle d igual a 0. Entonces hay que hallar su distancia pi1, perdón, al origen. Como estamos en R3, eso se ve por el siguiente apartado, ¿no? Bueno, y también porque aquí hay x y z. X y z. Entonces la distancia de un plano en R3 al origen, hay una formulilla sencilla que es en el numerador meter el punto, ¿no? Es decir, sustituir la x y la y por 0. Y cuidado, meter valor absoluto, porque la distancia es siempre mayor o igual que 0. Y abajo hay que poner la norma del vector característico al plano, que lo dan los coeficientes de x y z, que son 1 y 1 y 0, porque no hay z. Entonces el módulo de ese vector es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces arriba queda valor absoluto de d y abajo la raíz de 2. El 0 se va. Eso nos piden que sea 2, entonces queda que el valor absoluto de d es 2 raíz de 2. Despejando. Y esto da dos soluciones, cuidado. Por eso hablaba de los planos, ¿no? Más menos 2 raíz de 2. Bueno, entonces los planos pedidos son, sustituyendo la x por 2 raíz de 2, sería x más y más 2 raíz de 2 igual a 0. Ese sería el primero. Y el segundo, sustituyendo la d por menos 2 raíz de 2, sería x más y menos 2 raíz de 2 igual a 0. Pues ya tenemos los dos. Gráficamente, bueno, es difícil de dibujar, pero si tenemos aquí pi1 como sea, ¿no? No voy a hacer un dibujo fidedigno, ¿no? Pues paralelos a él es la misma forma, ¿no? Pero trasladado pi1, ¿no? Entonces, que su distancia al origen sea 2. Hay dos planos porque digamos que hay uno en un sentido y otro en el otro, a esa distancia de 2 del origen, ¿no? Bueno, pues ese sería el apartado A. No he puesto que es el A.
sencillo, ¿no? Este problema es asequible, ¿no? Ahora nos piden la recta que pase por C2, 2, y sea perpendicular al plano pi sub 2. Bueno, sabéis que para determinar una recta necesitamos un punto, que ya no lo dan, y un vector director. Entonces el vector director lo sacamos por el dato de donde ya entra pi 2, ¿no? Como la recta es perpendicular a pi sub 2, pues el vector, bueno, voy a llamarle p sub r, punto de la recta es el C2, 2, y el vector director de la recta, VR, le pongo la barrita de vector, será el vector característico del plano y el vector característico de un plano, sabéis que los dan los coeficientes de x y z. Este plano pi sub 2 es 1 por x, no hay y, es 0 por y más 1 por z. Luego el vector característico los dan los coeficientes 1, 0, 1. Entonces, ya teniendo el punto y el vector director, tenemos que la recta se da en forma vectorial x y z igual a 0, 2, 0 más lambda por 1, 0, 1. Bueno, como no nos piden una forma concreta de la recta, vamos a ser vagos y lo dejamos así, ¿no? En forma vectorial que determina la recta, ¿no? Lo que hemos hecho gráficamente, si este otro es pi sub 2, el que sea, pues una recta perpendicular a él y que pasa por un punto dado, en este caso del eje Y, ¿no? 0, 2, 0, pues perpendicular al plano, aquí forma un ángulo de 90 y que pasa por el punto, esa sería R, ¿no? En este dibujo, un poco para hacernos idea, ¿no? No es fidedigno tampoco. Y ya el apartado C nos piden la distancia entre los puntos de intersección del plano pi 1, volvemos a pi 1, con los ejes X, Y. Bueno, pues primero vamos a llamar I1 al primer punto de intersección. Para intersecar, como pi 1 está implícita, ¿no? Para intersecarlo con los ejes, primero con el eje X, pues lo mejor es plantear el sistema con las tres ecuaciones, la del plano, y luego el eje X tiene dos ecuaciones, el eje X, la X varía y la Y y la Z son 0. Luego, en forma implícita sería Y igual a 0, Z igual a 0. Este primero es pi 1 y este es el eje X, ¿no? Bueno, lo pongo aquí mejor para no entorpecer. Pi 1. Pues se resuelve este sistema, que es fácil porque como la Y es 0, la meto arriba y me queda que x más 0 es 1, luego x es 1. Y la Y y la Z valen 0, luego es el 1, 0, 0. Y para hallar I2, interseco con el eje Y, que es lo mismo, mismo plano, pi sub 2. No, perdón, pi sub 1. Estoy bien entonces, x más y igual a 1. Con
el eje Y, que como es el eje Y, A es la Y la que es libre, y la X y la Z valen cero. Este sería el eje Y. Pues es nuevamente resolver el sistema, que es muy sencillo. La Z ya la tenemos, es cero. La X también es cero. Y metiendo la X arriba sacamos la Y, que es 1. Entonces queda 0, 1, 0. Un punto sobre el eje Y. Bueno, pues hallemos la distancia entre estos dos puntos pedida, que sabéis que es el módulo de vector I2 menos I1. Que es 0 menos 1 menos 1, 1 menos 0, 1 y 0 menos 0. Y el módulo del vector es la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, suma de los cuadrados de las componentes, más 0 al cuadrado, que es la raíz de 2. Por lo que sea, la raíz de 2 sale mucho en este problema. Entonces la distancia pedida es raíz de 2. Y con esto termina el problema B3.